habíamos mencionado que vamos a hacer mediciones a través de un instrumento de medición que son el multitester. ¿Ya? El multitester lo vamos a poner en escala de voltios. ¿Ya? Y voy a medir entre los puntos, por ejemplo, TP10 y TP6, o sea, entre el positivo de la batería y el positivo del motor de arranque, mejor dicho, entre el cable grueso del motor de arranque. Bueno, lógicamente tendría que estar cercano, ¿no? El compartimiento de la batería al motor de arranque para hacer esta prueba, ¿no? Porque de repente los cables del instrumento no son tan largos, ¿no? Entonces, si yo mido el voltaje entre TP10 y el TP6, el voltaje debe ser extremadamente bajo, ¿no? ¿Cuánto debo medir? ¿No? Acá están los voltajes permisibles y de acuerdo al sistema, ¿no? Dice, entre el TP10 y el TP6, ¿ya? Debe tener un voltaje de 0.5 voltios permitido, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay un voltaje de 0.5? ¿Sí? Porque todo conductor no es perfecto, ¿ya? Todo conductor eléctrico tiene un valor de resistencia, y ese valor de resistencia depende de la longitud del cable y del diámetro del conductor y también del material del conductor. Entonces, ¿de qué material está hecho? De cobre, todo está hecho de cobre, ¿no? Pero la longitud y el diámetro lo determinan. Entonces, el voltaje máximo permitido, ¿sí? Debe ser entre los puntos TP6 y TP10, debe ser 0.5 voltios, ¿ya? Entre los puntos TP7 y TP5, ¿sí? Debe ser 1.4. ¿Por qué entre los puntos TP7 y TP5 hay más voltaje permitido? ¿Sí? ¿Por qué creerán? ¿No? Porque prácticamente yo estoy midiendo entre el negativo de mi batería y el negativo de mi motor de arranque, ¿ya? Entonces, el negativo de mi batería está conectado al interruptor de desconexión, y este interruptor de desconexión está acoplado al bloque del motor, al chasis de la máquina, mejor dicho. Entonces, les había dicho que todo conductor no es perfecto, ¿no? Y el conductor del lado negativo del sistema de arranque viene a ser el chasis de la máquina, o sea, todo la máquina específicamente, ¿no? ¿Y de qué material está hecho el chasis? ¿No? Está hecho de acero, ¿no? O de metal, en este caso. Entonces, si yo les había dicho que la resistencia de un conductor depende de la longitud, del diámetro y del material, entonces acá el conductor ya no es de cobre, sino es metal de acero, ¿no? O el metal que esté fabricado el equipo, la carcasa, el chasis, ¿no? Entonces, por ser un metal diferente, ¿no? Entre el hierro y el cobre, mejor conductor es el cobre, ¿ya? Por eso el hierro ofrece mayor resistencia. Entonces hay un voltaje permitido máximo de 1.4 voltios. ¿Por qué? Porque el metal es de hierro, ¿sí? Y el cableado, mejor dicho, va a ser mi bloque de la máquina, ¿ya? Ahora, entre los puntos TP8 y TP9, ¿sí? TP8 y TP9, TP8 y TP9 son los contactos del interruptor de desconexión, o sea, los contactos de la llave conejo, que lo llamamos. Entonces, ahí debe haber un voltaje máximo permitido de 1.0 voltios. Ahora, ¿por qué? Porque acá ya tiene contactos internos, o sea, no es un cableado directo, ¿no? Interviene un contacto acá. Entonces, en estos puntos debe haber un voltio, ¿ya? Y entre los puntos TP6, TP3, ¿no? Entre los puntos TP6 y TP3 serían los contactos ya del solenoide de arranque. Específicamente es como si fueran los contactos también del relé de arranque,
¿no? TP3 y TP6, ¿sí? Entonces también debe haber un voltaje máximo permitido de 0.8, y entre los puntos TP6 y TP4, ¿sí? TP6, acá está, y TP4 son los contactos también del solenoide del motor de arranque. Entonces máximo permitido de 0.8. Ahora, ¿por qué hemos hecho este análisis de medición de voltajes? Prácticamente yo estoy midiendo el voltaje en un cable, ¿no? Y en un cable que tiene una misma continuidad, ¿no? No hay un elemento que interviene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo conductor eléctrico ofrece resistencia, ¿ya? Y acá entre el borde positivo y el borde positivo de la batería y el borde positivo del motor de arranque, ¿sí? Este cable es una resistencia, ¿ya? Este contacto del solenoide de motor de arranque es una resistencia. Este bloque de chasis de la máquina es una resistencia. Este interruptor de desconexión es una resistencia, ¿ya? Entonces, en el instante del arranque, ustedes van a medir un valor aproximadamente, ¿sí? De 16 a 20 voltios, ¿ya? Y eso depende de la temperatura ambiente a que se encuentra en la máquina, ¿ya? Ahora, ¿por qué entre 16 a 20? Porque nosotros perdemos ese voltaje de 24 voltios, ¿no? Ese voltaje de 24 voltios lo perdemos en el conductor que tiene que del lado positivo de la batería al lado positivo del motor de arranque. Acá ofrece una resistencia y pierdo el voltaje acá. Acá en los contactos también se pierde ese voltaje, o sea, por eso hay máximos permitidos, ¿no? Acá en el chasis de la máquina, en el chasis, todo el conjunto de la parte de hierro, se pierde voltaje. En el interruptor de desconexión se pierde voltaje. O sea, todo circuito eléctrico tiene una pérdida de voltaje, a eso se llama caída de tensión, ¿eh? En el instante del funcionamiento. Eso va a ocurrir en todo circuito eléctrico, ¿ya? Siempre pierde tensión, siempre hay una caída de tensión. ¿Por qué? Porque los conductores ofrecen resistencia y deben tener un nivel de voltaje, pero mínimo, lo más mínimo. Mientras no pierda voltaje, entonces mi arranque va a ser mucho más fácil, ¿ya? Por eso ustedes analicen siempre eso, que todo circuito de arranque se pierde voltaje o hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque yo pierdo voltaje en los cables, pierdo voltaje en los contactos del solenoide del motor de arranque, pierdo voltaje en el chasis de la máquina, pierdo voltaje en el interruptor de desconexión, se pierde esos voltajes ahí. Entonces estos son los voltajes máximos permitidos. Si yo pierdo más de lo que me dice acá esta tabla, entonces ya no va a ser el voltaje adecuado para el arranque, ¿no? Por eso nosotros tenemos que cerciorarnos, ¿no? Asegurarnos que este voltaje de pérdida no sea mayor a lo permitido. ¿Y eso cómo lo logramos? Haciendo evitando la sulfatación, colocando que los contactos estén bien apretados de las tuercas, ¿no? El bloque del motor de arranque, el cable de tierra, esté bien apretado, el interruptor de desconexión tenga también sus contactos bien unidos, no haya que no tengan contactos flojos, que los bornes de la batería también no tengan bornes flojos, que estén todo apretado, todo tiene que tener un buen apriete, porque si no se logra que tenga un buen apriete o que haya una sulfatación en alguno de los puntos del sistema, corro el riesgo de que tenga una pérdida de voltaje superior a lo que me dice la tabla, y si eso se pierde, entonces el arranque va a ser dificultoso o no se va a dar. Y acá hay una tabla típica, ¿no? de los voltajes en el instante del arranque. En el instante del arranque, si estamos a una temperatura ambiente de 10
a 27 grados centígrados, vamos a tener un voltaje de entre 16 a 20 voltios. Si nosotros, como trabajamos en mina, vamos a tener temperaturas extremas, ¿no? Temperaturas bajo cero, en donde el arranque es dificultoso. ¿Y eso por qué? Porque la temperatura también influye mucho en la densidad del electrolito de la batería. Entonces, si tengo menos temperatura, el peso específico también cambia de mi batería. El peso específico del electrolito cambia también y tendrá menos peso. Por lo tanto, voy a tener menos voltaje. Por eso acá, mientras tenga menos temperatura, entonces yo tengo menos voltaje en el instante del arranque. 14 voltios a 18 voltios, ¿no? Y si tengo de menos 23 grados centígrados a menos 7 grados centígrados, el sistema puede llegar de 12 voltios a 16 voltios, ¿ya? Y eso es producto de ¿qué? De que el electrolito, vuelvo a repetir, tiene una densidad o un peso específico que debe tener de 1.270, eso es a 20 grados centígrados, ¿ya? Pero si yo tengo menos temperatura, ese peso específico del electrolito va a ser disminuido, por lo tanto va a cambiar el nivel de voltaje en mi batería. Por eso es el difícil el arranque en lugares donde la temperatura es menor, porque el peso específico cambió. Y si cambia el peso específico de la batería, también cambia el peso, también cambia el nivel de voltaje de mi batería, ¿sí? Entonces acá tengo una tabla de aplicado a sistemas de 24 y a sistemas de 12.